Cristianos, agua es vida, pero también agua combinado con vientos huracanados es destrucción, es peligro, es caos. La Biblia combina estos dos conceptos, vida y destrucción, y la Biblia lo llama purificación. Para que algo se purifique, algo tiene que morir para que otra cosa pueda vivir. Y lo vamos a encontrar desde el primer capítulo del libro del Génesis, versículo 2. Todo es caos y vacío, pero el Espíritu de Dios pasea en la superficie de las aguas. Déjeme traducirlo. El Espíritu de Dios pasa sobre la superficie del caos. En otras palabras, donde hay caos, Dios va a estar para dar orden, para purificar. Y lo vamos a ver en 5 capítulos después del libro del Génesis, cómo Dios ve la maldad de la creación. Hay un caos, hay un desorden, y cada quien está luchando por su propia finalidad. Dios decide purificar al mundo. Y la forma en que lo hace es a través del agua. Y manda un diluvio. Algo tiene que morir para que algo más pueda vivir. Y solamente se salva una familia, la de Noé, en una arca que contenía el par de cada especie de los animales. Algo tiene que morir para que algo más tiene que vivir. La arca para Noé y para esta familia y la creación es un instrumento de salvación. Cada vez que tú escuches arca, cada vez que tú escuches barco o balsa, la Biblia se refiere a la iglesia. La iglesia es un instrumento de salvación. Pero Noé y su familia no están todo el tiempo en este instrumento de salvación. Lo dejan para construir una vida diferente y nueva. Y lo vamos a ver también en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo escogido sale de Egipto, el faraón manda a su ejército para aniquilar a cada judío. Los israelitas llegan al Mar Rojo y está bloqueando el paso a la libertad. Dios manda a Moisés que tome su cañado, su bastón, y manda un golpe a las aguas para que se abran y pueda pasar el pueblo de Israel. Después de que haya pasado, vuelven a unirse las aguas, aniquilando al ejército del faraón. Algo tiene que morir para que haya vida. En tiempo de Jesús, la forma en que se navegaba no era a través mar abierto. Nadie tenía primeramente el barco suficientemente fuerte para atravesar mar abierto. Como navegaban en tiempo de Jesús, era a través de la orilla. Iban de puerto en puerto y de esa manera ellos podían tener una navegación segura. Por lo tanto, decir mar, decir océano o agua significaba peligro, significaba destrucción. Con esta pequeña introducción, vayamos al Evangelio. El Evangelio es uno de los evangelios más hermosos que podemos encontrar en San Mateo. ¿Qué pasa? Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes. Un momento extraordinario. Es Dios que da la gracia y no pide nada a cambio. Es Dios que alimenta al hombre y a la mujer y no pide nada a cambio, simplemente lo da, esperando que las personas tengan ese encuentro místico con Él y puedan actuar como Él actúa. Despide a la gente Jesús y manda a sus discípulos adelante en su barca. Él va a tener un encuentro personal con Dios a esa montaña, al encuentro donde Dios baja y el hombre sube. Y después,
empieza a encontrarse con sus discípulos. ¿Qué parte del día es? La madrugada. ¿Qué es la madrugada? La parte más negra de la noche. La parte donde uno tiene confusión, donde uno no puede ver claramente. Es el tiempo en que uno está adormilado y no ve cosas claramente como son. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto realidades que por no tener suficiente luz confundimos las cosas? Jesús camina sobre las aguas. El libro del Génesis dice: el Espíritu de Dios paseaba o pasa sobre la superficie de las aguas. Ahora es Jesús, Él es el Verbo encarnado, Él es el señorío de las tormentas y de las olas y de las aguas, que prácticamente va a caminar sobre las aguas para dar orden al caos. Una tormenta hay. ¿Qué pasa con los discípulos? Lo ven y dicen: es un fantasma. Es un fantasma. Cuando tú y yo estamos en una zona de confort, cuando tú y yo estamos en una realidad donde nos sentimos seguros, cualquier cosa que esté fuera de esa zona de confort, cualquier cosa que esté fuera de nuestra propia iglesia, lo vemos como una amenaza. Cualquier cosa que no podamos entender, comprender o ver bien, lo satanizamos. Y prácticamente decimos que es un fantasma, algo que me va a hacer daño, algo que me va a afectar, algo que me va a llenar de temor. ¿Cuál es tu fantasma el día de hoy? ¿A qué le tienes temor? ¿A qué le tienes miedo? Prácticamente los discípulos dijeron: es un fantasma. Y rápidamente Jesús, caminando sobre las aguas, dice: soy yo. La palabra soy yo la vamos a encontrar en toda la Biblia. Yo fue Moisés que le pregunta a Yahvé Dios: oye, si el faraón me pregunta cómo te llamas, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: soy yo. Por lo tanto, cada vez que Jesús se dice: yo soy la vida y la resurrección, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa Él es Dios. ¿Quién fue el que lo reconoció como Dios primero? Pedro. No los otros discípulos, Pedro. Y todavía con duda le dice: Señor, si eres tú. No estoy claro. Parece que no. Parece que eres un fantasma. Pero si eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando por las aguas. Y rápidamente Jesús le dice: ven. Él sale de la barca. Él sale de su zona de confort. Él sale de la iglesia para empezar a vivir y a experimentar una vida divina con Jesús. Estar con Jesús es caminar sobre las aguas. Estar con Jesús, estar parado en nada, sin tener ninguna base, simplemente caminar, y Él pone los ojos sobre los ojos de su Maestro, de Jesús, su Señor. ¿Qué pasa cuando Pedro le quita los ojos a su Maestro? Empieza a ver alrededor, empieza a ver que no está parado en nada, que nada lo sostiene, y empieza a hundirse. Y luego viene el miedo y el temor. Miedo, temor. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu mayor miedo en estos momentos? ¿Cuál es tu mayor temor en estos momentos? ¿Cuál es tu fantasma en estos momentos? ¿La muerte? Déjame compartir algo sobre la muerte. Exactamente 17 años atrás, tenía un par de meses como sacerdote recién ordenado. Padre Louis Broom fue mi primer pastor en la iglesia de Resurrección en Álamo, enseguida de San Juan. Me acuerdo que un día Padre Louis Broom me dijo: vamos a ir a ver a un padre, al padre Bill, se está muriendo.
Rápidamente pregunté quién es el padre Bill. El padre Bill fue un sacerdote alemán, fue ordenado en Alemania, tenía 24 años cuando fue ordenado y fue enviado directamente después de su ordenación a la ciudad de Filadelfia a ser sacerdote a todos los inmigrantes de Alemania. Estaba cumpliendo o había cumplido 60 años de sacerdote y él se había venido al sur de Texas para vivir la experiencia de lo que se llama Winter Texans. Estaba ya retirado. Y de vez en cuando él celebraba la misa a las 5:30 de la tarde, los sábados en la parroquia Resurrección. Muy famoso por sus homilías, porque siempre empezaba con un chiste, y muy buen chiste. Una persona muy alegre y dinámica a pesar de su edad. Pero estaba muriendo. Jamás lo había conocido. Vamos al norte de la ciudad de Álamo y entramos a un mobile home, a una traila, y ahí estaba el padre Bill en la sala, en una mesa, en una cama de hospital, que prácticamente lo único que yo podía ver era su cabeza y los pies aquí. Su cuerpo desaparecía entre las sábanas. Muy delgado el hombre. Rápidamente llegué, me hinqué delante de él. Su color de su cara era pálido, un color grisáceo, feo, un color muy feo. Sus ojos cerrados y negro lo que se miraba en las párpados, y la boca abierta. Si tú has visto una persona que está en agonía, esta es la mejor referencia, tratando de respirar y no puede, y tiene mucho problema para respirar. Y la verdad, sentí mucha tristeza, mucha. Y la verdad, pensaba, 60 años de sacerdotes, ¿cuántas misas este hombre no ofreció? ¿Cuántas veces no confesó? ¿Cuánta gente no le dio la primera comunión? ¿Cuánta gente no casó? ¿Cuánta gente no fue a visitar al enfermo en un hospital? Y aquí está, muriendo solo, fuera de su país, fuera de su ciudad. Y las únicas personas que están aquí es estas dos enfermeras, el padre Louis y un sacerdote que ni siquiera conoce. La verdad me dio mucha tristeza ver a este padre de 60 años muriendo. Padre Louis tiene una voz fuerte, potente. Él dice, Father Bill. Rápidamente el padre Bill, en ese momento, su piel se hizo rosado. Sus ojos empezaron a abrirse y su boca, que tenía problemas para respirar, empezó a darse la mejor sonrisa que he visto en toda mi vida. Ahí estaba, sonriendo. ¿Estaba en su peor momento? Claro. ¿En su peor momento de caos? Yo creo que sí. Fuera de casa, fuera de su país, fuera de su gente, y ahí está, muriendo, pero sonriendo. Father Bill, are you ready? Le dice el padre Louis Brown. ¿Estás listo, padre? La respuesta del padre Bill en ese momento fue, I can't wait to see Jesus Christ. Ya tengo ganas de ver a Jesús. Fue la respuesta que dio el padre Bill. Cuando estamos en momento de caos, cuando estamos en momento de problemas serios, cuando tenemos dificultades económicas, cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos un problema de virus que se llama coronavirus, y estamos viendo gente que está muriendo, gente que conocemos, gente que convivimos, gente que tuvimos contacto, que hablamos la semana pasada, ya no está con nosotros. Y un miedo llega a nosotros. La única manera que tú y yo podemos caminar sobre estas aguas de caos es poniendo los ojos en Jesús. Es poniendo nuestros ojos en el corazón de Jesús. Y por una razón, dudas, tienes miedo y quitas los ojos de Jesús,
quitas tus ojos del corazón de Jesús y empiezas a sumergirte, empiezas a hundirte y prácticamente las aguas del caos, de tu miedo y tu temor te cubre completamente, pero gritas, Señor, sálvame, como lo dijo Pedro. Jesús va a poner su mano, la va a estirar y la va a tomar de tu mano y te va a sacar de allí. Jesús dijo una vez, ama a Dios, ama a tu prójimo, incluyendo a tu enemigo. Yo estoy seguro que nadie de aquí somos enemigos de Dios, seguro. Pero por alguna razón, por un porcentaje mínimo, fuéramos sus enemigos. A pesar de eso, si gritamos, Señor, sálvame, Él va a estirar su mano y te va a sacar. Padre Bill nunca dejó de mirar a los ojos de Jesús. Y en su peor momento de su muerte, él decía, I can't wait to see Jesus Christ. Esperemos que algún día estemos tú y yo en esa posición, aunque estemos en medio de una tormenta, nunca quitemos los ojos de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.